Buenos días, hoy 27 de marzo, clase número 3, tutorial número 3 de contabilidad de costo bancario. Bien, ya hemos visto un poco el Banco Central, que es el sistema monetario, el sistema financiero. Vamos a ver un poco la política monetaria. La política monetaria es un conjunto de instrumentos y medidas que toma a cargo el Banco Central para controlar el mercado, la moneda y el crédito, con el propósito de garantizar la estabilidad económica y evitar que haya una balanza de pago negativa. O sea, ¿qué significa esto? Primero, hemos hablado de conjunto de instrumentos. Significa que el Banco Central debe disponer cómo se va a manejar el crédito público y cómo se va a manejar el funcionamiento de la moneda. Son una función de una política monetaria, que funcione que le compete al Banco Central. La otra, sobre todo la política monetaria, es controlar el mercado de capital y el mercado de divisas. ¿Qué significa controlar? Controlar es verificar y fiscalizar que las normas e instrumentos que yo aplico para el funcionamiento de un sistema financiero y monetario cumplan con los requerimientos que se establece por el banco, por el Banco Central de la República Argentina, es decir, por el Banco General que fiscaliza todo. El control monetario puede establecerse las siguientes funciones. ¿Cuál sería esa función del control monetario? Primero, manejar la estructura de los tipos de interés, el control de los movimientos internacionales del país, el control de las condiciones de los créditos para compra y ventas de divisa, los controles generales o selectivos sobre las actividades y préstamos de los bancos y otras instituciones financieras, porque convengamos, existe también préstamos entre bancos, sobre todo a veces cuando hay momentos en que hay incertidumbre en el mercado financiero, puede haber corrida bancaria, entonces a veces un banco no tiene los depósitos suficientes en el día para poder respaldar esa extracción o retiro. Entonces, ¿qué hace? Puede pedir prestado a otro banco, eso se llama transferencia bancaria. Bien, ¿qué es la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias? La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias es un órgano rector que a través del Banco Central de la República Argentina debe ejecutar las directivas del Banco Central, que debe controlar todos los efectos de los mercados de capitales y valores que se establezcan en un Banco Central. ¿Qué significa esto? Que la superintendencia vendría a ser el órgano de control del Banco Central sobre los bancos, sobre el sistema bancario, para poder controlar que el mercado se mueva de acuerdo a normas de pautas claras y específicas dictaminado por el órgano rector pertinente. Entonces, la superintendencia en todo momento deberá tener a disposición un directorio de las autoridades competentes sobre la calificación de las entidades financieras y criterios utilizados para esta calificación. Entonces, significa que debe tener un directorio al mando. De ese directorio debe estar al cargo de todo lo que es el órgano rector de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. También tiene el superintendente y un vicepresidente superintendente y el superintendente y vicesuperintendente son designados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decretos, de acuerdo a la propuesta del presidente del Banco Central y entre los miembros del directorio. La duración de su función es de 3 años o hasta la conclusión del mandato como director, si este último fuera facultado. Significa que existe un directorio, dentro de ese directorio existe la cabeza del directorio, se llama superintendente y vicesuperintendente, que es designado por el Poder Ejecutivo de turno, aconsejado por los miembros del Banco Central que conforman ese directorio. Vamos a hablar de 3 o 4 facultades que tiene la superintendencia de
entidades financieras. La primera, vigilar el cumplimiento de las normas del régimen informativo y contable de las entidades financieras y bancarias. Es decir, en este caso, por ejemplo, los bancos todos los días deben remitir un balance de sumas y saldo a las superintendencias de entidades financieras para controlar los ingresos y egresos de dinero que han tenido, tanto en moneda local como en diferentes monedas extranjeras, las que más cotizan en bolsa. Disponer de la publicación de los balances mensuales de las entidades financieras, es decir, las entidades financieras deben realizar balances mensuales que deben ser publicados por la Superintendencia de Entidades Financieras. O sea, cuando hablo de los balances me estoy refiriendo a un estado de situación patrimonial, me estoy refiriendo a un estado de resultados para saber cómo está funcionando el banco en función de la decisión de que toma la directiva bancaria, siempre cumpliendo la normativa del Banco Central. El otro importante función que tiene, la facultad que tiene la superintendencia, ordenar a las entidades que existan o cesen de llevar a cabo políticas de préstamo de asistencia financiera que pongan en peligro la solvencia de la misma. Es decir, cuando los bancos determinan préstamos bancarios en función de qué hacen, de los depósitos que tienen, de los ahorristas que han depositado la confianza en el banco. Entonces, ese dinero le da una masa de dinero para que pueda otorgar préstamos. Bueno, esos préstamos no se pueden otorgar a piacere. Se maneja por límites. Entonces, esos límites los establece la Superintendencia de Seguros de la Nación en función al stock de dinero que haya entrado en el banco. Entonces, en función de ese dinero, la Superintendencia establece hasta cuánto puede permitir prestado a los contribuyentes o proveedores que pueda tener bancos deudores. Como así también si pide prestado. Si pide prestado más de lo que pueda pagar, ya estaría en un peligro de insolvencia. Es decir, tiene que regularse los préstamos bancarios en función al activo de dinero que pueda tener pertinente. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Y bueno, ¿cuáles son las preguntas? La pregunta es la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? ¿Qué es el control? ¿Cuáles son las facultades de la política monetaria en función al control? ¿Cuál sería el elemento o la institución con el que cuenta el Banco Central de la República Argentina para controlar, que le ayude a controlar el sistema financiero? Y este órgano o rector o institución, ¿cómo está organizado? La próxima pregunta, ¿y cuáles son sus facultades principales? Aclaro que no he dicho todas las facultades, simplemente he nombrado 2 o 3 de las facultades que tiene la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. ¿Por qué digo esto? Porque es un poco largo este tema, es tedioso, y vamos a ir explicando punto por punto. Muchas gracias, hasta luego.